El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado recoge nuevas consignas de Jesús a los apóstoles respecto a cómo deben guiar al pueblo que se les encomienda. Y entonces Jesús les dice que deben tener gran paciencia, primero. En segundo lugar, deben evitar el mal ejemplo con el rebaño. Y esto es lo que dice Jesús cuando habla así: el que escandaliza a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Estas palabras de Jesús son impresionantes, ¿no? Para que tengamos en cuenta, una piedra de molino es una piedra así más o menos, y redonda. Imagínate, una cosa así es espantoso, que a una persona le amarren eso al cuello y le tiren al mar. Ciertamente Jesús utiliza aquí una hipérbole, pero tiene aquí para nosotros esta palabra un gran mensaje. La palabra escándalo etimológicamente significa una piedra de tropiezo. Como antiguamente los caminantes encontraban en esos caminos de tierra una piedra que sobresalía y sin querer tropiezan y caen, ¿no? Pues de esa realidad material se traslada al mundo moral. ¿Y qué es el escándalo? Lo que decimos popularmente nosotros, el mal ejemplo que se ve en la calle. Y el mal ejemplo, queridos hermanos, no somos, cuando somos gente, cristianos comunes, el mal ejemplo, o sea, uno no busca inducir al otro al pecado. Cuando uno enseña al otro a pecar, claro, eso ya no es escándalo, eso ya es inducción y cooperar al otro a que se pervierta, ¿no? Eso es mucho más grave. Que tú le digas a un fulano o a otra persona: ven, te voy a enseñar a pecar, eso es más terrible. El escándalo es, dice Santo Tomás, un dicho o hecho menos recto que puede hacer pecar a otro. Por ejemplo, vamos, con los ejemplos lo entendemos. ¿Qué es un ejemplo malo? Pues, miren, cuando, a ver, por favor, no se muevan, ya, se sientan y no entrar hacia mitad de la misa es distracción y también falta de respeto. Mal ejemplo, queridos hermanos. Miren,
Cuando vemos nosotros en la calle gente que peca, por ejemplo, lo común, un borrachito, ese es un mal ejemplo, un mal ejemplo. El borrachito normalmente no quiere decir a nadie, sé borracho como yo, no, porque eso sería, como les digo, más terrible, porque que alguien se emborrache con la intención de decir a los demás, sé como yo, no, creo que eso no lo hace uno. Por eso, miren, otro ejemplo que puede darse, cuando los hijos ven de sus papás pecados. Normalmente un papá, una mamá no le va a decir, haz algo malo, pero esa obra mala que hacen, por ejemplo, conviven, no se casan por la iglesia. Eso, ahí está. Es bueno que dos personas vivan sin recibir el sacramento del matrimonio, no es bueno, es un pecado. Esos papás quieren decir a sus hijos, forniquen, no les están diciendo eso, y seguro que ese papá no quiere, pero ahí está, es el ejemplo, el mal ejemplo. Un papá que llega a su casa ebrio, ¿quiere que sus hijos sean ebrios como él? No, pero ahí está, el mal ejemplo que está dando. El papá que es infiel y los hijos se enteran que ha tenido hijos por otra parte, eso es el mal ejemplo. O un hermano que de repente el otro hermanito le ve mirando una película mala, ahí está. No ha dicho a su hermanito, mire estas cosas, pero el mal ejemplo, el mal ejemplo. Y esto, queridos hermanos, en la casa, por eso cuando uno que tiene autoridad sobre otros, un hermano mayor sobre los menores, un papá respecto a sus hijos, un párroco respecto a sus fieles, esto hace mucho daño, porque debido a la fragilidad del otro, puede hacerle pecar. Por eso, fíjate, decía el padre Jorge Lorin, recogiendo también lo que decían otros sacerdotes, con una imagen muy fuerte, decía, el que escandaliza mata el alma del otro, no mata su cuerpo, pero mata el alma, porque le puede hacer pecar. Y claro, fíjate, por eso el escándalo, dependiendo de que si es un escándalo grave o leve, porque puede haber ejemplos, malos ejemplos, graves y malos ejemplos en cosas pequeñas, pero cuando es grave, el que escandaliza, fíjate, mata el alma del otro por el pecado mortal. Y entonces dice Jesús, eso no debemos permitir, porque para Jesús la vida del alma es más valiosa incluso que la vida del cuerpo, con esta hipérbole que nos dice. Es tan valioso la salud del alma, la gracia en el alma, que cualquier sacrificio, incluso la misma vida temporal, habría que sacrificarlo por conservar la vida de la gracia en el alma. Por eso, fíjate, en un mundo que hay tantos malos ejemplos, tantos, y otro que es más común, por ejemplo, los niños, cuando ven que sus papás no cumplen con sus deberes cristianos, cuando les ven que no van a misa, eso es un ejemplo que hace mucho daño a los niños, mucho, porque al niño lo desanima, lo confunde. Y claro, se entiende que en los papás también estará pasando otra crisis, pero ven, fíjate, vamos al hecho externo. Y por otra parte, fíjate, aquí hay algo también, cuando las leyes, cuando los legisladores ponen leyes que pueden degenerar las buenas costumbres. Ahí está la ley del divorcio, ley del aborto, la falsa libertad de expresión, que hoy hasta la pornografía puede andar por tantos lados. Esas leyes, queridos hermanos,
escandaliza. Los que lo ponen, sepan que tienen grave responsabilidad ante Dios del daño que se causa en el pueblo. Y por otra parte, también cuando la autoridad hace difícil la vida cristiana, por ese lado también, porque claro, te pones leyes tan permisivas que ya es cuán fácil es a uno divorciarse, convivir, acceder a material pornográfico, daño para los jóvenes, para los niños. Y también, por ejemplo, hoy es tanta la apetencia de dinero, el hambre de dinero, que trabajar domingos. Ya a los papás, a la gente le hace difícil participar de la misa el domingo. La autoridad tiene obligación de poner leyes que faciliten la vida cristiana. Por otra parte, queridos hermanos, hay un escándalo, que esto es mucho más, digamos, en cierta manera invisible por una crisis que se vive. Hoy estamos en una crisis de la familia, una crisis de la persona, y estamos en una exacerbación tal de la libertad que la libertad es haz lo que te venga en gana. Y en un mundo, fíjate, eso no lo digo yo, lo dicen gente también muy entendida, en un mundo totalmente erotizado. ¿Y qué está pasando? Hoy, queridos hermanos, y esto es yo ya se los dejo nada más, hoy se está viviendo en un límite inimaginable lo que la Virgen dijo a los niños en Fátima. Van a venir modas que van a ofender mucho a Dios. Sobre todo me refiero a la moda femenina. Hoy se ha despertado en la mujer un impudor sin medida. Y eso es un escándalo. Cuando la mujer viste sin pudor, ¿quién se da cuenta de eso? El varón común, no el santo, querido hermano. Un hombre santo sabe cuidarse y sabe dominar su corazón. Y un hombre que está ya pervertido no se escandaliza, pero un varón común, cristiano común, dada las modas que se dan hoy en la mujer, y eso no hace falta especificarlo, por eso muchos pecan. Ya decía San Juan Crisóstomo que ese tipo de modas, cuántos adúlteros en el corazón producía. San Juan Crisóstomo del siglo V. Esas modas que hacen adúlteros a los hombres. Y eso es escándalo. Y fíjate, esas chicas o esas señoras no buscan hacer pecar, porque si buscan hacer pecar mostrando en todo eso, es que eso sería muy terrible. Por eso toca, aquí hay una gran tarea, sobre todo para la mujer, redescubrir qué significa belleza femenina. ¿Qué significa belleza femenina? Reducirla nada más a no exponer aspectos físicos de ella, sepan, es reducir a la mujer a algo menos que su persona. Reducirla a una cosa periférica de ella. Pidámosle, queridos hermanos, al Señor, no solamente evitar el escándalo de nuestra parte, con el mal ejemplo, porque eso es un mínimo. El cristiano está llamado a ser luz, a ser guía, maestro de los demás. Y hoy vemos ciertamente muchos escándalos, y Jesús también dijo, es necesario que vengan los escándalos, pero ay del que trae los escándalos, ese ay de Jesús, ese ay. Y fíjate, incluso completando esto, cuando dice Jesús, si tu pie te hace caer, córtatelo,
esto no hay que tomarlo en sentido material, porque no se trata de que si alguien ha pegado a alguien se va a cortar su pie o su mano. No, eso no es así. Quiere decir, si hay algo, alguien que muy cercano a ti, que te lleva al pecado, sepárate. Porque, como completando la sentencia anterior del Señor, más vale la vida, la salud del alma, la vida en gracia, que cualquier otro bien temporal. En cualquier otro bien temporal. Vamos a pedirle al Señor de los milagros, queridos hermanos. Ya está con nosotros, preparado casi ya para sus procesiones de este mes. Pidámosle a Él. Él nos ha dicho a todos nosotros que somos la luz del mundo, que nuestra vocación sea para este mundo, como ya lo decían los primeros cristianos, el cristiano es como el alma para el cuerpo. Para nuestra sociedad, el cristiano es el alma. Si el alma se separa del cuerpo, llega la muerte. Si los cristianos hoy no luchan por ser buenos, y además, y esto es por eso el escándalo, no solo se trata de ser bueno, sino que lo parezcas con el ejemplo externo, las obras externas. Se lo pedimos pues a nuestra Madre también, a la Virgen de Fátima. Madre, danos la luz del Espíritu, para que sepamos discernir y vivir dando buen ejemplo a nuestros contemporáneos. Amén.